Hola a todos, mi nombre es Almudena Valdezate Soto, soy tutora en el máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información en CEUP, Centro Europeo de Posgrado, y hoy os vamos a hablar sobre finanzas para CIOs. En una primera parte de esta conferencia hablaremos sobre las finanzas de la compañía. Y en una segunda parte tendremos la oportunidad de escuchar a don Gustavo López Rodríguez, quien nos explicará las finanzas del Departamento de Sistemas de Información. Por favor, anotaros las preguntas que os puedan surgir, porque al final abriremos un turno de preguntas donde intentaremos responder todas aquellas dudas que hayan surgido. Hoy los puntos que vamos a tratar son introducción a finanzas para CIOs, objetivos de las finanzas para CIOs, finanzas para la compañía, áreas de finanzas, finanzas y los sectores, función financiera y, por último, finanzas del Departamento de Tecnologías de Información. En esta conferencia vamos a ver todo lo que necesita saber un CIO para gestionar las finanzas, tanto de la compañía como de su propio departamento. Por un lado, veremos cómo gestionar las finanzas de la compañía. El CIO debe saber cuál es la herramienta que mejor se adapta a las necesidades de la compañía. Dependiendo del sector de la compañía, hay sistemas que se adaptan mejor al tipo de finanzas. No es lo mismo, financieramente hablando, una empresa de construcción que una empresa de servicios. La empresa de construcción gestiona de una forma mucho más intensa los activos, mientras que en una empresa de servicios es el gasto lo que predomina. Tener estos conceptos claros es esencial para determinar la herramienta que necesita la compañía. Por otro lado, veremos cómo gestionar las finanzas del propio departamento. Un departamento de sistemas es en sí mismo una compañía dentro de otra compañía, ya que tiene prácticamente todas las partidas contables. Inversión cuando compramos software y hardware, gastos de empleados, gastos de viajes, gastos de servicio. En sí mismo es una empresa de servicios que ingresa dinero cuando imputa sus servicios a otros departamentos. Vamos a ver cuáles son las diferentes posibilidades de gestión. El departamento de sistemas puede absorber todos los costes de la compañía o hacer un reparto de costes entre departamentos, actuando como una unidad de servicios. Podríamos definir los siguientes puntos como objetivos de hoy. Integrar la dimensión financiera en las consideraciones de gestión. Mejorar el diálogo interfuncional e interdepartamental. Favorecer la comprensión de las decisiones de la dirección. Se debe construir un lenguaje común entre la gente de tecnologías de la información, que necesita hablar de negocio, y la de finanzas, que debe entender las tecnologías que afectan al negocio, para interactuar entre sí y ver el valor en los proyectos. Tal y como decíamos, para gestionar las finanzas de la compañía, el CIO debe saber cuál es la herramienta que mejor se adapta a las necesidades de la compañía. Dependiendo del sector de la compañía, hay sistemas que se adaptan mejor al tipo de finanzas. No es lo mismo financieramente hablando, como hemos dicho, una empresa de construcción que una empresa de servicios, ya que la empresa de construcción gestiona de forma más intensa los activos, mientras que en una empresa de servicios el gasto es lo que predomina. Ya hemos dicho, tenemos que tener claros estos conceptos. Es esencial para determinar la herramienta que necesita la compañía. El área de sistemas de información tiene como principal objetivo alinear la tecnología al negocio. En el área de sistemas de información no solo requieren conocimientos técnicos, sino también funcionales. Dentro de los conocimientos funcionales es muy importante el concepto idioma, es decir, terminología de negocio específica por área. Desde los sistemas de información debemos ser capaces de comunicar las necesidades de las áreas de negocio en términos tecnológicos. El área de finanzas tiene como principal necesidad el reporte de información, y cuando un financiero nos pida cómo necesita la información sea plasmada para optimizar el análisis
y, como consecuencia, optimizar la toma de decisiones, el financiero utilizará términos como activo, pasivo, gasto, ingreso, debe haber, flujo de caja, tasa impositiva, liquidez, solvencia, balance, cuenta de resultados, presupuestos, etc. Debemos ser capaces de alinear la tecnología a las necesidades tecnológicas del área, en cada una de sus líneas: contabilidad financiera, estados financieros, dirección financiera, contabilidad de gestión, análisis de inversiones, control de gestión, etc. Es muy importante que desde el área de sistemas de información seamos capaces de entender la necesidad de información que desde el área de finanzas se indica para poder identificar dónde y cómo localizar la información en concreto. Tenemos la obligación de formarnos sobre estos términos, y si desconocemos alguno, que no nos dé vergüenza en preguntar a nuestro financiero el significado. Tranquilos, que no se trata de ser expertos financieros, sino de ser capaces de comprender la necesidad de información para identificar la herramienta tecnológica de forma óptima. Cada sector también tiene necesidades distintas, ya que sus procesos de negocio requieren asientos contables específicos del sector. Ejemplos de sectores con este tipo de necesidades en España serían empresas con constructoras, federaciones deportivas, empresas inmobiliarias, empresas de asistencia sanitaria, empresas aseguradoras, empresas del sector eléctrico, entidades sin ánimo de lucro, empresas concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje, empresas de abastecimiento y saneamiento de agua, sociedades anónimas deportivas, organizaciones del sector vitivinícola, organizaciones del sector del transporte aéreo, sociedades cooperativas. Todos estos sectores tienen asientos contables propios del sector. En un proyecto de selección de RP debemos tener clara nuestra necesidad de adaptación contable sectorial a la hora de buscar la herramienta e implantador. La adaptación contable, sectorial o no, podrá ser configurada en el RP, y cada RP mostrará su flexibilidad para alcanzar los asientos requeridos. Será en la fase de prototipo cuando el área financiera validará la adaptación contable del programa escogido. Por ello es importante haber previsto esta necesidad en la fase anterior. Recordar que cada proceso que se da en el día a día de la organización tiene su reflejo contable, y por ello se debe tener en cuenta la contabilidad, ya sea la general, como la financiera, como la analítica de gestión. En el área de finanzas, como en el resto de áreas, se requiere analizar la información, por lo que nos requerirán informes de forma continua donde puedan hacer seguimiento de diversos indicadores. Por ello, cada vez que desde finanzas se nos requiere un informe con un indicador, debemos saber cómo quiere finanzas que ese indicador sea calculado y validar que toda información necesaria para el cálculo se encuentra registrada en la base de datos. La función de la dirección financiera es, y esta definición es extraída del módulo El mundo empresarial y su información: planificación, ejecución, seguimiento y control de la financiación de las operaciones de la empresa en todas las escalas de tiempo y del valor generado en las mismas. Sin ánimo de profundizar en esta definición, ya tenemos la clave para definir el ámbito de la gestión financiera, que para poder acometer la gestión del valor de acuerdo a la definición que acabamos de leer, deberá necesariamente incluir la financiación de la estrategia, la táctica y la operativa diaria de la empresa. A lo largo de todas las escalas temporales, a largo, corto e inmediato plazo, de forma interna y externa, con un énfasis en las fuentes y coste de los recursos propios y ajenos y una adecuada gestión de riesgo financiero. ¿Con qué terminología deberíamos familiarizarnos? En cuanto a términos contables, estaríamos hablando de conceptos básicos de contabilidad, de estados económicos, financieros, cuentas anuales, de análisis de balance, análisis patrimonial, análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, análisis económico, análisis coste-beneficio, contabilidad de costes, cuentas consolidadas. Y en cuanto a términos financieros,
fuentes de financiación a corto plazo, créditos y descuentos, fuente de financiación a largo plazo, préstamos, productos de inversión, renta fija y variable, análisis de proyectos de inversión, análisis de presupuesto. A continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar a don Gustavo López explicando las finanzas del Departamento de Tecnología de Información. Hola, buenas tardes. Lo primero, quería agradecer a Almudena por invitarme a esta conferencia. Yo lo que os voy a explicar es realmente lo que es para mí lo que es el día a día del Departamento de Finanzas. Del Departamento de IT relacionado con las finanzas. He querido empezar con esta slide que tenéis en el máster, en uno de los links que os marcamos, que es un artículo de IBM que explica cuáles son los roles de la TI en los departamentos de sistemas de información. De hecho, es una explicación que a mí me gusta mucho, incluso algunas veces lo he comentado en algún caso práctico, son realmente cuáles son los 4 roles que tiene la empresa, la que tiene el departamento de IT dentro de la empresa. Por un lado tenemos cuatro roles, esto es lo que explica este artículo de IBM, que es expandir, potenciar, explorar y transformar. Es un artículo que se hizo ya hace años, si no recuerdo mal, es por un artículo del 2010-2009, y el primer nivel de rol de IT que es expansión. No significa que ninguno de estos 4 roles sea ni bueno ni malo, sencillamente es la situación que pide una compañía en un momento. El primer rol que tienen los departamentos de IT, que es el de expansión, que es al final refinar todos los procesos de negocio que están dentro de la compañía y mejorar la colaboración entre departamentos. Esto es el primer nivel y es el primer punto que debe cubrir el rol del departamento de sistemas de información. Luego, ya cuando este punto ya lo hemos abarcado, pasamos al siguiente nivel, que es potenciar. Al final, lo que vamos a hacer es mejorar la efectividad de la compañía. Vamos a hacer que las tecnologías de información ayuden a la compañía a ser más efectiva, ¿no? El siguiente rol es el de exploración, que al final es, el de transformación, que es cambiar la cadena de valor de la compañía. Damos ese punto de valor a la compañía donde somos capaces de transformar y cambiar el valor de la compañía, ¿vale? Y transformar las cadenas de producción de la compañía, o de realmente al final de de mejora del servicio y de las competencias de la compañía. Y por último es el rol donde nos gustaría estar a todos a nivel de sistemas de información, que es la innovación. Estar innovando, que seamos una fuente de innovación y de creatividad dentro de la compañía. Bueno, realmente todos estos roles son muy diferentes. Todas las compañías pasan por algún nivel de este rol. Algunas llevan toda una vida en uno, la gran mayoría suelen estar en el nivel de potenciación o de transformación. Muy pocos departamentos de IT están en los niveles de exploración, pero todos tienen en común el mismo tema, que son las finanzas, ¿no? No hay departamento, al final los directores de sistemas somos gestores. Realmente llega un momento que dejamos de ser técnicos y somos gestores, y los gestores al final lo que controlamos es dinero, controlamos la economía de un departamento y ayudamos, en el caso de sistemas de información, también ayudamos a que las finanzas estén bien controladas por los departamentos de finanzas, ¿no? Lo que les damos son las herramientas para ello. Podemos darle, les damos por un lado un RP, donde ya llevan las finanzas muy detalladas, toda la contabilidad, los activos fijos. Bueno, hablaremos un poco de esto más tarde. Luego les damos un Business Intelligence donde pueden analizar los datos. Les damos herramientas de consolidación de información, como pueden ser herramientas como Imperium,
o herramientas de presupuestación. Al final les damos todas las herramientas posibles para llegar a un determinado nivel. Pero al final, da igual en el rol que estemos a nivel de departamento de sistemas de información, que lo que importa es que somos gestores y las finanzas mandan en el día a día. Al final, si no hay dinero para hacer unas determinadas cosas, no podremos ni expandir, ni potenciar, ni transformar, ni explorar. O si gastamos el dinero en una determinada cosa, pues transformaremos o innovaremos, ¿vale? Pero lo más importante para mí de las finanzas es que es la principal arma para vender cosas dentro de la compañía. ¿Por qué? Por la última anotación que veis en la pantalla. El dinero es el idioma que entiende todo el mundo. Yo no puedo hablar a un director financiero o a un CEO, ¿vale? No la puedo hablar, dice, oye, me va a mejorar mucho, vas a mejorar mucho el negocio debido a que la RAM o la CPU que vamos a introducir en el nuevo servidor nos va a dar mejor rendimiento. Todas estas palabras, aunque emplean palabras técnicas muy sencillas que ya suena a todo el mundo, es complicado. Pues si empezamos a hablar de, oye, mira, es que voy a utilizar una tecnología JavaScript con la cual voy a conseguir que mis desarrollos sean mucho más rápido, pero lo voy a conectar con un conector de Oracle, ya aquí ya se te empiezan a perder, ¿no? Por lo cual, el idioma que entiende todo el mundo son los números. Y yo un consejo que os doy, me vais a oír varias veces durante la conferencia, un consejo que os doy es que siempre intentar vender los proyectos con números. No tienen por qué ser monetarios, pero sí que decir que sean numéricos, porque es el idioma que te van a entender sobre todo los CEOs y los CFOs, ¿vale? Al final, ¿qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de las finanzas dentro del Departamento de Sistemas de Información? Lo primero, debemos tener en cuenta qué es un gasto y qué es una inversión, ¿vale? En el Departamento de Sistemas de Información, habitualmente lo que manejamos en su gran mayoría suele ser gasto. ¿Por qué? Porque la inversión es compra de hardware, es decir, ordenadores y licencias. Ojito al concepto de licencias. Licencias siempre y cuando estamos hablando de licencias de software que tenemos on-premise, significa que tenemos en nuestros CPDs. Cualquier concepto cloud, ¿vale?, es considerado gasto. Al final, si os paráis a pensar en qué a lo que está yendo todo el modelo de servicios de los sistemas de información, realmente lo que estamos convirtiendo es la famosa palabra CAPEX, lo estamos transformando en OPEX, ¿vale? Estamos transformando la inversión que teníamos antes en nuestro CPD o en la compra de mucho software, lo estamos transformando en OPEX, en gasto, ¿vale? Que este gasto lo que nos lleva es a poder tener herramientas mucho más rápidas, ¿vale?, de forma mucho más rápida, sin grandes necesidades de inversión, ¿vale?, y tenerlas de una forma de ejecución mucho más rápida. Y cuando hablo mucho más rápido es a nivel financiero. ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo por un departamento de finanzas en la gran mayoría de empresas, a no ser que sean empresas que tienen mucho más dinero, que las hay, que es mucho más rápido diciendo, oye, mira, este año me voy a gastar 3.000 o 10.000 euros en este determinado software que vamos a utilizar en la nube, o decir, oye, no, en vez de gastarme 10.000, nos tenemos que gastar 50.000 para poder comprar todas las licencias, ponerla en producción a nuestros usuarios. Aunque al final lo que sí que demuestra con los años que la nube a nivel de gasto y todo el concepto cloud a nivel de gasto puede ser más caro, ¿vale?, que hacer una compra on-premise. Lo que sí que es cierto que el gasto, lo que es el OPEX, te lleva a ejecutar mucho más rápidamente los proyectos y no tener económicamente tan apretada la compañía. Otro punto muy importante es que sistemas es un departamento de coste. Es decir, el sueño en el rol de innovación, el rol que hemos visto anteriormente, en el rol de innovación, no, disculpa, en el rol de exploración, como veis aquí, en el rol de exploración que nos encantaría estar a todos. Dicen que hasta el departamento de sistemas de información tenemos que ser capaces de producir dinero.
pero realmente como concepto somos un departamento de servicios. Al ser un departamento de servicios generamos coste, ¿vale? Y al ser generadores de servicios, lo que también somos compradores de servicio, ¿vale? Y de elementos para un servicio. Esto lleva a que, depende del tamaño de sistemas de información, el control del gasto es muy importante. Yo, en mi caso, yo soy director de sistemas de una empresa que factura más de 150 millones de euros y tengo un departamento con un gasto total de 2,5 millones de euros ahora mismo. Repartido en muchos conceptos. Entonces, todos estos conceptos los tengo en muy buen detalle y tengo muy controlado todos los gastos en lo que me gasto en dinero, o realmente la gestión del departamento se me vuelve incontrolable. Por lo cual, la partida esencial que debemos controlar desde los departamentos de sistemas de información son los gastos. Aquí os he traído un ejemplo de un presupuesto, ¿vale? Que al final luego controlas los gastos sobre ellos. Y lo que quería mostraros en esta slide realmente son las cantidades de conceptos que controlamos, ¿vale? Y voy a ir uno a uno para que lo vayáis entendiendo. Por un lado, investigación y desarrollo. Para mí es de las partidas que siempre, si es posible, debéis meter dinero, ¿vale? Es muy importante poder investigar cosas nuevas que queréis hacer en el departamento, que no tenéis muy claro que vaya a servir para el departamento, para incluso para el negocio, o es algo tan novedoso que crees que al negocio le va a servir, pero necesitas investigarlo y hacer un proyecto piloto. Para eso está esta cuenta, ¿vale? Yo depende del año, introduzco más dinero o menos dinero, depende de lo que sea. Yo me acuerdo que hace 2 años introdujimos una partida presupuestaria para investigar cómo funcionaba en unos determinados portales, ¿vale? Unos portales para desarrollar portales para la compañía, portal de empleado, estos tipos de portales, en una tecnología muy específica que queríamos probar. Oye, la empresa nos aprobó poder gastarnos 24.000 euros en esto y hacer una variación. En este caso no tuvo éxito, ¿vale? En otros casos sí que hemos tenido éxito, pero en este caso no tuvimos éxito, pero sí que aprendimos por lo menos a que una determinada forma de hacer las cosas, ¿vale? No iban a funcionar. Pero al final la cuenta la tienes que tener, el gasto lo tienes que tener controlado. Luego tenemos una cuenta básica SMS, que son, pues en el caso de que alquilemos algunos equipos, arrendamientos, ¿vale? Esto es un caso ficticio que hice para una moderación que hice dentro de los modelos que entregamos dentro de la compañía, que hice bajo unos supuestos, y vemos que en este caso el gasto que introduje fue muy poco. Fijaos que en este caso el presupuesto tiene lo que nos gastamos en el 2017, lo que hay estimado de gastos en el 2018 y lo que nos gastaríamos en el presupuesto de 2019, ¿vale? Pero te digo que no es real los números que estáis viendo. Luego una cuenta que es muy muy importante, que es la de mantenimiento de licencias. Dependiendo del coste que tengas de mantenimiento de licencias, es muy importante tener controlado si el gasto de una determinada licencia te ha llegado o no. Imaginaos que yo soy un cliente de Oracle, ¿vale? Yo tengo todas mis licencias por usuario y son, imagínate, 500 licencias de usuarios de Oracle, ¿vale? Estamos hablando que más o menos, a lo mejor estamos hablando de una partida presupuestaria a lo mejor de unos 50.000 euros, más o menos. Normalmente como funcionan las compañías de software, tú tienes que renovar los gastos mucho antes de que realmente se impute el gasto. Entonces tú tienes que tener controlado en esta partida de gastos, tienes que tener controlado que realmente esta licencia te ha llegado. Luego la típica de gastos de viajes y desplazamiento, que depende del tamaño de la compañía, puede llegar a ser muy grande, sobre todo si tienes un departamento de sistemas que tiene que viajar mucho debido a proyectos internacionales. Luego fijaos que tengo partidas específicas para reuniones de red, otros gastos de viaje, reuniones científicas, etcétera. La de teléfonos móviles ojo que esta es importante, esta cuenta, respecto a que son
teléfonos móviles del departamento, no de todos los demás departamentos. Luego hablaremos un poco de lo que son los repartos de costes y toda esta tipología de cosas, ¿vale? Pero estamos hablando del gasto de móvil en el caso de un departamento de 30 personas, sería lo que nos gastamos en móvil en esas 30 personas, ¿vale? La cuenta de cuotas y suscripciones para mí actualmente es de las que está tomando más importancia en todos los departamentos. ¿Por qué? Porque aquí entra todo lo que tenemos contratado en cloud, ¿no? Si nos paramos a pensar, de hecho en la siguiente slide, si no recuerdo mal, tengo un detalle de posibles gastos que están dentro de las cuotas y suscripciones, lo veremos más adelante, pero en la cuenta de cuotas y suscripciones tenemos, pues mira, el coste, lo que es cualquier gasto que sea recurrente mes a mes, trimestralmente o semestral, pero que va a ser un gasto recurrente y que lo estamos pagando algo como servicio. Ejemplo muy sencillo y muy simple, Office 365, ¿vale? Office 365, que la gran mayoría de las empresas lo tenemos trimestralmente, el pago, pues trimestralmente tienes una cuota con la que estás pagando por todos los números de usuarios que tengas. Y la cuenta casi la más importante que tienes en la empresa es la cuenta de proyectos, ¿vale? En este caso, reflejada contablemente como los servicios que nos prestan otras empresas en los proyectos. Dependiendo del tamaño de la compañía, pues esta cifra puede llegar a ser muy, muy alta. Porque lo que sí que ha demostrado la gestión de tecnología es que es imposible tener un departamento de sistemas de información, por muy buenos que sean los técnicos y por muy bien que lo hagamos, es imposible que las empresas estemos al nivel, técnicamente hablando, de la tecnología que quieren las compañías. Entonces, al final nos tenemos que externalizar mucho y en lo que nos tenemos que convertir los departamentos de sistemas somos en gestores de tecnología y tener gente interna de forma que sean capaces de gestionar la tecnología aunque no sean grandes especialistas dentro de esta tecnología, ¿vale? Eso es una cosa que intento siempre dentro de mis departamentos de sistemas de información. Luego ya tienes la típica de material de oficina, ¿vale? Luego veis que hay una cuenta que es de accesos informáticas, que parece que tiene un volumen grande, y al final estos son los varios que tenemos todos los departamentos de sistemas de información. Todas aquellas necesidades de hardware, de software que nos van pidiendo. Imaginaos, oye, que se necesita un router para esta determinada filial, o tenemos que comprar un nuevo switch. Dependiendo de la empresa y depende del dinero que tenga la empresa, no toda la compra de hardware va a inversión, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que estipulan que si el gasto no supera 500 euros, ese gasto no va, esa factura que supera 500 euros no va a inversión, va a gasto. Entonces puede ser que grandes partidas presupuestarias en compra de hardware, imaginaos compras de iPad o compras de una determinada tablet, no vaya a inversión porque le interesa, tiene dinero y no le interesa y vaya directamente a gasto. Ya cuenta que, por supuesto, hay que manejar con el mayor mimo del mundo, la de sueldos y salarios. Fijaros que no sé muy bien el estudio que estamos haciendo en este momento. Supongo que sería un proceso de externalización que al final no se hizo. Fijaros que entre el 2017 y 2018 bajaba casi a la mitad el coste de los salarios. Luego la parte de incentivos, también bastante importante, porque necesitamos meter más incentivos a la compañía, que son la parte de premios. Gastos necesarios en el caso de España, que son en España todo empleado que contrata una compañía. Luego, si su sueldo bruto son 30.000 euros, hay que añadir un 30% sobre ese sueldo bruto, que es lo que tenemos que pagar a la Seguridad Social en España, ¿vale? Unas partidas que, aunque no depende de las empresas, sea grande o menos, no sea una empresa grande, pero sí que para mí son partidas importantes para que tener formado a nuestro personal, es la formación de personal, ¿no? Y luego todas las cuentas de amortizaciones. Las cuentas de amortizaciones que, como sabéis, es la parte que una vez que hemos comprado, es la parte que amortizamos de las máquinas en 3-4 años. Y por supuesto, la cuenta de hardware y software, que en tecnología es importante, sobre todo cuando vamos a comprar un nuevo software o hay que cambiar un CPD o cosas de este tipo.
contando que casi todos los departamentos de sistemas de información ahora mismo no es que estamos todos en el cloud o todos estamos on-premise, sino que ahora mismo lo que tenemos todos son infraestructuras híbridas. Algunas cosas las tenemos en el cloud y otras cosas tenemos en nuestras máquinas on-premise, ¿vale? Dependiendo sobre todo, y esto es un consejo, de la criticidad, ¿vale? Si vuestra herramienta crítica es, por ejemplo, el ERP o el CRM o la página o todo el sistema de comercio electrónico, que es con lo que gana dinero la compañía, todo esto os lo recomiendo siempre tenerlo en cloud o lo que antes lo llevábamos a un CPD profesional. ¿Vale? Te va a dar mucha más seguridad y mucha más, sobre todo, mucha más disponibilidad de las herramientas. Ya os he estado comentando todo lo que es todas las cuentas, ¿vale? Y ahora aquí os quiero hacer una puntualización, una serie de consejos a la hora de llevar el control de gestión del Departamento de Sistemas de Información a nivel finanzas, ¿vale? Por un lado, los presupuestos. Lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto y a intentar ser posible ser lo más realista posible con el presupuesto. Una de las realidades de los presupuestos es que por muy bien que los hagamos, siempre hay una diferencia de un más o menos un 10%. Si consigues que haya solo un 10% de diferencia, ya es todo un éxito, porque al final tienes desviaciones, tanto por encima como por abajo. Por encima es que habrás hecho proyectos o habrás hecho cosas a las que te has pasado, y por abajo para mí es todavía peor, porque habías puesto proyectos que querías hacer que no has hecho y no has podido ejecutar. Por lo cual, el plan de estrategia que tenías de ejecución no ha sido bueno, ¿vale? Por lo cual no creáis que muchas veces no gastaros el presupuesto es bueno. Hay que intentar hacer el presupuesto, gastaros lo que tenéis en presupuesto, porque significa que habéis ejecutado lo que teníais pensado. Y además, si os consigues hacer la cifra, bien. No, habitualmente lo que suele pasar que hay cosas no pensadas y te sueles exceder, pero hay que intentar evitar, ¿no? Luego, muy importante, mensualiza los gastos, ¿vale? No es solo meter una cifra a nivel global, tienes que saber cuándo te va a llegar el gasto, ¿vale? ¿En qué momento te va a llegar el gasto? Imagínate las partes más fáciles de acertar, que en estas no nos podemos equivocar, son dos partidas, tanto cuando te llegan los mantenimientos de software o cuando te llegan las cuotas y suscripciones, ¿no? Debes saber cuándo te van a llegar y cuándo vas a hacer el gasto. ¿Por qué? Porque la empresa, el departamento financiero, hace todas las estimaciones en función de cuándo llegan los gastos y hace las provisiones de contabilidad y tesorería en esas fechas. Lista los proyectos. Esta es la parte que os comentaba de ejecución. Lista los proyectos, detalla los proyectos, calcúlalos bien, calcula lo que te vas a gastar en gastos de viaje, y lo que te vas a gastar en inversión, si necesitas que te vas a gastar en licencias de software. La consultoría es decir, una cosa que yo siempre hago cuando estoy haciendo presupuestos es yo llamo a mis proveedores y les digo, oye, quiero hacer esto el año que viene, mándame una oferta. Y mándame una oferta real. No te la voy a ejecutar ahora, pero mándame una oferta real. Y por lo menos tienes un dato de valor para no equivocarte en el presupuesto, ¿no? Fundamental, y sobre todo para la parte de hardware y software, tener en cuenta el crecimiento orgánico, tener en cuenta el crecimiento de la compañía. Si es una empresa que está en pleno crecimiento, como puede ser el caso de la mía, yo tengo que tener en cuenta el crecimiento orgánico de la compañía, porque a mí me están dando una media de 100 personas al día, ¿vale? Voy al día, disculpadme, eso ya sería una locura, 100 personas al año. Cuando te entran 100 personas al año en una empresa, hay que calcular, y todo eso hay que ser realista cuando calculas el coste tecnológico que te lleva una empresa cuando te viene un empleado nuevo. Si tú lo calculas que todo fuera un premise, posiblemente un comercial que tiene un ordenador, un iPad, además tiene que utilizar BI, tiene que utilizar el CRM. ¿Por qué estás hablando de un gasto sin ningún problema de 2.500 euros? Solo lo que es entrar de esa persona, darle todos esos servicios. 2.500 euros por 100 personas, ya estamos hablando de 25.000 euros, ¿no? Por lo cual es muy importante saber el crecimiento orgánico para poder hacer los correctos presupuestos y luego que no haya desviaciones y que sea el gasto esperado, ¿no? También cuando estás haciendo los presupuestos debes comparar contra el año anterior. Tienes que ver, oye,
yo este año en real me he gastado esto, tienes que saber lo que presupuestas, es lo que te has gastado, y una vez que sabes esa diferencia, ya puedes corregir lo que te vas a gastar en este año. A mí, una cosa que nos pasa a muchos, volviendo al tema de Office 365, es que yo hago un gasto, hago un cálculo que voy a tener 300 usuarios de Office 365 y de repente me aparecen 15 incorporaciones nuevas que no tenía contempladas. O me dicen que gente que no necesitaba correo se decide, por ejemplo, que todos los operarios de la compañía tengan correo. Entonces lo que tienes que hacer al final es calcular, tienes que tener esa estimación de lo que te ha pasado, que te metieron 15 personas nuevas. Oye, pues mete en presupuesto, calculado ya y ten en cuenta que te aparecen, que por necesidades del negocio aparecen un 15% más de personas de las supuestamente calculadas, ¿no? Importante, que esto ya es un poco ya de todo lo que ya os he dicho, es detallar absolutamente todos los conceptos, detallar absolutamente todos los gastos. Si tú tienes un gasto tan ridículo como 6 euros todos los años, todos los meses en un alquiler de router, ponlo, porque se lo estoy contratando a la compañía, ponlo detallado. Sé que es un poco exagerado. En presupuestos a lo mejor de 2,5 millones de euros o 3 millones de euros en un departamento de sistemas de información, pero lo debes poner porque tu función como gestor es tener totalmente controlados los gastos de la compañía, ¿vale? En este ya hablando mucho de la parte financiera. El control de gastos, claramente, ponte una hoja de Excel o si tienes un sistema Imperion, ponte siempre lo que habías presupuestado y ves metiendo los gastos que vas haciendo contra ese proyecto, esa cuenta, ese concepto. Nosotros como gestores, ¿vale? Luego las preguntas os lo contesto al final, ¿vale, Héctor? Vosotros como gestores lo que tenéis que tener controlado es el presupuesto sobre lo que habéis calculado y en qué momento sabes que te vas a desviar oye, si me voy a desviar, mi consejo siempre es, te vas a desviar, hablas con tu CEO, hablas con tu CFO, oye, voy a sufrir una desviación de un 15% en este proyecto. Nos estamos gastando 250.000 euros, pues mira, vamos a gastarnos, en vez de 250.000, resulta que nos tenemos que gastar 300.000. Y vamos a ver cómo solucionamos el tema. Pero es muy importante que os podáis adelantar lo que va a pasar, ¿vale? Y lo que os comentaba, por un lado es importante controlarlo contra la cuenta, ¿vale? Que la cuenta al final es la que refleja contablemente todo, pero lo importante para ti como gestor es controlarlo el concepto concepto. Significa una cuenta, por ejemplo, una cuenta de cuotas y suscripciones, que lo vamos a ver en la siguiente slide, veréis que hay una cantidad de detalle brutal, ¿vale? De hecho, si yo bajo a la siguiente slide para que la veáis, fijaros lo que es el detalle de las cuotas y suscripciones, ¿vale? Un ejemplo de detalle de cuotas y suscripciones. Veis que hay muchos conceptos que vamos a ver en la siguiente serie para que lo veáis. Pero es muy importante, pero a una cuenta va asociado una serie de conceptos. Y vosotros debéis controlar ese concepto, que al final será el gasto o el proyecto, que luego se sumariza en una cuenta, ¿vale? Pero el control del departamento donde no se os va a ir es si controlaréis el concepto, ¿vale? Detalles de los conceptos, ¿vale? Es lo que os comentaba antes. Hay que detallar hasta la saciedad los gastos, ¿vale? Yo en mi compañía, las cuotas y suscripciones, realmente creo que tengo, si no recuerdo mal, hasta 50 líneas, ¿vale? De cuotas y suscripciones de diferentes servicios que tengo contratado. Aquí veis un ejemplo de unas 8 o 9 líneas, ¿vale? Por un lado, lo que nos gastamos en EDI, en el tratamiento electrónico de datos, ¿vale? Sobre todo aquí hay toda la parte de facturación electrónica e interfaces que tenemos con operadores. Luego, la comunicación de sedes centrales, eso es fundamental, toda la parte de MPDS, los conectores de las filiales, o nos conectamos, los conectores que pagamos cuando nos vamos a otras filiales, todo el servicio de backup de base de datos, ¿vale? Que puedes tenerlo externalizado o no, esto es un ejemplo, pero puedes tener externalizado o no el servicio de backup de base de datos.
En este caso, un backup especializado que alguno a lo mejor lo conocéis, que es el Backup 365, Office 365, que yo siempre pongo, por ejemplo, Office 365 porque creo que es la parte que más tenemos externalizada a las compañías, ¿vale? A nivel de cuotas de suscripciones, y todos hemos preferido sacar el correo, que parece que es una herramienta no crítica, pero posiblemente sea la herramienta más crítica que maneja una compañía, porque te puede pasar de todo, pero mientras que la gente tenga correo, la gente puede trabajar, pero sin correo actualmente las empresas no se trabajan. Algunos consideran el correo electrónico como algo caduco, algo que va a dejar de existir, pero bueno, mi experiencia hasta ahora es que por ahora va a seguir durante bastantes años, porque es la herramienta que utiliza prácticamente todas las compañías, ¿no? Y una externalización del helpdesk. Lo que quería mostraros en esta slide, la importancia de detallar los gastos, ¿no? Porque luego al final lo que te permite ese detalle de los gastos es hacer un presupuesto mucho mejor y tener un control del gasto mucho mayor, ¿vale? Y lo que intentamos es que el presupuesto sea realidad, ¿vale? Pero sí, como si bien os he dicho antes, si hay alguna desviación lo debemos tener en cuenta. Para concluir, ¿vale? Que me estoy extendiendo más de lo que en un principio pensaba, disculpadme. Importante yo en esta slide os quiero dar los conceptos, ¿vale? De los conceptos, los mensajes importantes de lo que es para mí las finanzas a nivel de sistemas de información y de control del departamento de sistemas de información. Hablar siempre con todos los CEOs y CFOs necesitan ver slide de dinero, ¿vale? De dinero y de valor cuantitativo a nivel de las cosas. Los números, ya no solo el dinero, como ponéis, los números es el idioma global y lo que van a entender, ¿vale? Los negocios son dinero, ¿vale? O aprendemos a hablar el idioma de las finanzas y hacerles entender cómo funciona el departamento a nivel financiero, o realmente no van a conseguir entender muchas de vuestras necesidades. El CEO, nosotros como CEO o como directores de sistemas, somos conocedores del mundo tecnológico y de los avances del mundo tecnológico, pero somos gestores. Yo cada día, yo recuerdo que a lo mejor hace un mes me metí en la base de datos de un software para ver una cosa, pero yo creo que llevaba sin utilizar el SQL Developer, sin exagerar, a lo mejor llevaba año y medio sin meterme, ¿vale? Yo ya no soy un técnico, ¿vale? Yo soy una persona que conoce la tecnología y actúo como gestor del departamento de sistemas de información, y soy un gestor de personas, ¿vale? Un gestor de jefes de proyecto que me ayudan a gestionar toda la tecnología de una compañía. Y como gestor, gran parte de mi negocio son las finanzas, los números. Yo me gustaba mucho hablar ya de un concepto que es el CEO financiero, ¿vale? Un CEO financiero que lo que está haciendo es ayudar al negocio cómo analizar mejor el negocio. Y esto nos lleva a pensar en un Business Intelligence, en cómo monto el ERP para que el Business Intelligence coja los datos, cómo monto mi e-commerce para que luego los financieros puedan analizar de una forma correcta los datos. Yo cada vez pienso más en cómo organizar la compañía para que la gente que realmente tiene que tomar decisiones sobre la compañía tenga una visión global de la situación de la compañía de una forma rápida y efectiva, ¿vale? Y esto al final está dentro de la parte de financieras. Y luego tenemos al CEO como gestor del departamento, ¿vale? Para hacer que el departamento de sistemas de información sea más eficiente, más eficaz, y lo prolongamos en uno de esos 4 roles que veíamos al principio en la situación que realmente necesita la compañía, ¿vale? Esto es todo lo que os quería comentar, así que muchísimas gracias por escuchar, y si tenéis cualquier duda me la comentáis. Hay una duda que tenías, Héctor, ¿vale? Que me preguntas, ¿eso quiere decir hacer un buen flujo de caja? No mezclemos lo que es un flujo de caja con lo que son gastos e inversiones, ¿vale? El flujo de caja es tesorería, ¿vale? Es algo que yo como gestor ni veo, ¿vale? Porque no es
mi cometido saber si en el banco la empresa tiene dinero o no, ¿vale? Eso es puras finanzas, ¿vale? Y no entra. Otra cosa es que yo genere en España un software muy conocido de flujos de caja, que es XRT, y desde el software para que puedan gestionar los flujos de caja. Nosotros solo hablamos de cuentas de resultados, ¿vale? Y hablamos de gastos e inversión, ¿vale? No hablamos de flujos de caja, ¿vale? Los flujos de caja vienen muy tarde y a mí no es mi problema, ¿vale? Es el problema de los financieros. Eso sí que es puramente finanzas, ¿vale? Espero haberte aclarado la duda. A ver, ¿qué riesgo debes gestionar como CIO? La realidad es que como CIO tienes que gestionar un montón de riesgos, ¿vale? Por un lado, los riesgos tecnológicos, ¿vale? Que todos lo sabemos y no voy a entrar en ese ratio, y luego los riesgos financieros a nivel de departamento. ¿Dónde están los riesgos reales que corremos? Es cuando hacemos los presupuestos, ¿vale? Si yo digo que un sistema de digitalización de facturas me va a gastar 400.000 euros y realmente luego me cuesta 600.000, es una equivocación que no es buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes una desviación del 3%. Yo también os recomiendo que dentro de los presupuestos para intentar tener un plan B de riesgo, siempre metáis partidas presupuestarias de soporte, ¿vale? Que estas intentar que no se gasten, ¿vale? Porque si te gastan hay algo que también estás haciendo mal, por lo que es partidas presupuestarias de incidencias, ¿vale? Oye, yo tengo una serie de partidas presupuestarias para evitar incidencias o problemas que tenga con los determinados software con los que voy a contratar a personal o hardware o software que me va a añadir. Por lo cual, tú como CIO debes gestionar el riesgo a nivel financiero, debes gestionar el riesgo, debes intentar evitar, minimizar en la mayor medida posible el riesgo de desviarte mucho del presupuesto sobre lo que realmente has dicho que te ibas a gastar, teniendo en cuenta que siempre vuestra mejor mitigación del riesgo es estar que el negocio esté de acuerdo con los presupuestos que estás presentando, ¿vale? Hacer siempre que el negocio sea el propietario de los proyectos, ¿vale? Y vosotros solo os quedáis valor añadido con toda la tecnología, ¿vale? Y con la alineación de la tecnología al negocio. Espero que con esto más o menos te haya contestado tu duda, ¿no? Las presentaciones ya se os colgarán en el campus. Vale, os acabo de contestar coordinadora académica donde tienes que pedir el campo, la presentación. Si tenéis más preguntas. Pues muchísimas gracias por la conferencia. Muchísimas gracias a Almudena por haberme invitado a su conferencia. De hecho, ella ha preferido cederme parte de su tiempo porque le parecía muy interesante que habláramos de este tema, que es al final lo que más nos interesa a todos como directores de sistemas. Y espera que me está escribiendo Enrique. A ver, tú tienes que buscar, Enrique, tienes que buscar siempre la forma de presentar con números. Invéntatelo, intenta ser creativo. Sé que algunas veces no es fácil, ¿vale? Pero intenta ser creativo porque hay muchas veces
que tienes que intentar que las cosas sean cuantificables, ¿vale? Aunque sea con una valoración cualitativa tuya, ¿vale? Pero intenta poner una serie de conceptos de lo que te va a ayudar a una determinada máquina a mejorar la compañía y valorarlo de forma cuantitativa los valores cualitativos, ¿vale? Sé que es un poco de creatividad al poder, pero es lo mejor, realmente digo aquí mi experiencia en este aspecto, es lo mejor para que los directores generales entiendan y los CEOs entiendan lo que se estás enseñando. No hay de qué. Pues si os parece, si no hay más preguntas, nuevamente agradezco a Almudena la invitación y ya nos veremos en siguientes conferencias. Muchísimas gracias.